Aló, aló, yo soy Eleazar Viló, bienvenido a Hacer el Pensar. El día de hoy quiero hacer una reflexión acerca de las mentes cerradas. Podríamos decir que es la antítesis de la cultura woke y el ser abogado del diablo de todas estas cuestiones que tengan que ver con ser open mind. Como figura, la vez pasada me funcionó bastante a mi expresar y a mi escupir, si tú quieres, de las ideas, el decir un amigo. Entonces voy a decir un amigo de Wisconsin o lo que sea, guiño guiño a los del medio cinematográfico mexicano, pero que un amigo representa a lo mejor a mi tía, a mi vecina, al güey de enfrente, a mi patrón, a mi asistente o a lo que sea. Un amigo es a quien le voy a colgar todas estas circunstancias, va a ser esta figura, pues no retórica, pero casi casi. Entonces, ok, un amigo con el que yo discuto bastante siempre está diciendo que es de mente abierta y que es de mente abierta porque hace cosas que la generación pasada no hace. O sea, este amigo es capaz de, no sé, yendo en contra de dónde nacimos, de dónde crecimos o de lo que sea, de andar con falda, o es capaz de pintarse los labios, o es capaz de lo que sea. Nada en contra de eso, sino que él está aferrado a estas cositas, a estas imágenes, a estas cuestiones superficiales y estas cuestiones, en el mejor de los casos, simbólicas, que pueden simbolizar homofobia, que pueden simbolizar opresión, que pueden simbolizar N cantidad de causas, de luchas y de situaciones, pero él lo está viendo de la manera más superficial posible. Es decir, que se termina convirtiendo en una cuestión, si lo pensamos en política, pues nos pintan un color y otro. Tenemos todos los colores del arco iris. Totalmente en política, para elegir un gobernador o un presidente. Entonces tenemos que si los rojos, que si los amarillos, los azules, los más rojos, los guindas, los verdes, los no sé quién. Tenemos todos los partidos políticos y uno se da cuenta que un político llega... Como cuesta tanto la campaña política, un político termina llegando ya con muchas deudas a gobernar o a presidir un país o un estado, un municipio, lo que sea, para darse a conocer y que la gente pueda ejercer un voto que realmente no sabemos si existe en los países supuestamente democráticos, pues termina muy endeudado y le debe a la empresa constructora y le debe a los que venden leche y le debe a los de la maña y le debe a todo mundo. Entonces tiene que llegar a estar pagando y pagando y pagando cosas que debe. Entonces, si podemos partir de esa premisa que todos los políticos son lo mismo, pues simplemente nos estamos fijando en el envase, que este es más malandro, que aquel es más fifí, que aquel es más intelectual, que aquella se peina como yo. Entonces nos terminamos fijando simplemente en el envase. Entonces toda nuestra energía, tiempo, carrera, interés político se termina decantando en elegir el envase. Se termina decantando en elegir el color. No se termina yendo hacia un pensar de las propuestas. Oye, tú dices que vas a poner un muro para que Tlaxcala se independice del país. Ok, ¿cómo vas a financiar ese muro? ¿Cuánto tiempo va a tardar ese muro? ¿Ese muro para qué va a servir? ¿Cómo se va a mantener en el tiempo? Oye, yo voy a dar becas para quién sabe quién. Entonces, perdemos tanto tiempo peleándonos en el envase. No, que aquel es un mamón. No, que aquella es una naca. No, que este se viste mejor. No, que ta. Y terminamos cayendo en una pelea de envases, cuando en realidad, por ejemplo, si yo tengo una constructora y hay 4 colores y yo le doy lana a los rojos, a los amarillos, a los verdes, a los azules, pues yo metí lana en todos lados. A mi constructora no me importa porque yo tengo lana en todos lados, el que gane me va a deber. Entonces yo invertí $1,000,000, 250,000 pesos para cada quien. Entonces al final yo con los negocios que voy a hacer con la nueva administración me voy a echar 30 millones de pesos. Entonces para acabar es lo mismo, porque lo mismo van a hacer los de la maña y lo mismo van a hacer los que pintan paredes y los que venden leche y los que venden tamales y los que venden lo que sea. Entonces nuestra energía, nuestro tiempo, todo está enfocado en ver los envases. Entonces eso le pasa, quizá vamos a tomar un estereotipo que a lo mejor no es cierto, quizá le pasa a la gente más centrada en años, a gente de 40, 50, 60, 70 años, que están más interesados en política y que pasan menos tiempo quizá en redes sociales que en tener discusiones, que si la cultura woke, que si la cancelación, que si hace 10 años no sé quién dijo, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo esa analogía de la clase política y de la supuesta democracia, los colores, los envases y todo esto,
llegamos a la cultura WoW, llegamos con este amigo de Wisconsin que dice que, por ejemplo, yo, me voy a endilgar a mí las otras cosas, que dice que yo soy un macho pecho peludo, de mente cerrada, misógino, homofóbico y lo que sea. Ok, entonces él y yo estamos peleando, no estamos de acuerdo y él dice, no, güey, es que yo soy de mente abierta, yo estoy con las nuevas generaciones, yo estoy no sé qué. Entonces yo le pregunto, ¿pero por qué? O sea, que aquí simplemente estamos cayendo en un quién es mejor o quién es peor persona, tú o yo. Ok, tú eres mejor persona que yo por ponerte falda. Elabora, me encantaría escuchar. No, pues es que mira, tú estás en pantalones y no sé qué. Ok, sí, pantalones. Pueden ser símbolos y en momentos de la historia han sido símbolos, pero ¿qué más hay ahí? ¿Qué más hay de estarnos peleando por el empaque, por el frasco, por mejor vestido, por peor vestido, por los colores de la política otra vez, pero traducido a ser open mind o a no serlo? Ok, entonces terminamos peleando y peleando y peleando y en realidad esta persona que se dice muy open mind, que se dice muy wow, que se dice muy lo que sea, termina siendo una persona de mente cerrada, pero dentro de otro espectro diferente. Es decir, si lo pudiéramos ver en una recta, si lo pudiéramos ver como un espectro, pues a lo mejor nuestros antepasados por revolucionarios en México, pues esta es toda la recta, vivían por acá. Y ellos vivían aquí y era todo su espectro, era lo que existía. Eran los empleos que existían, eran las formas de vestir, de vivir, de conformar familias que existían. Cuando en realidad todo eso, el vestir, cómo conformas una familia, cómo expresas tu amor, tu identidad y un montón de cosas, pues son mucho más amplios en el espectro. Ok, nuestros antepasados, hace 200 años, 100 años y muchos menos años, vivían aquí. Este era todo el mundo para ellos. Y de repente vienen otros güeyes que dicen, no, es que todo el espectro y todos y los derechos y tal y tal y tal. Pero estos güeyes, o sea, insisto, no me estoy peleando con eso, simplemente quiero traer a la mesa cosas que no escucho, que no veo. Porque este amigo de Wisconsin vive en este otro lado del espectro, pero al vivir en este otro lado del espectro está cometiendo el mismo pecado, delito o prejuicio que cometían sus tatarabuelos. Y está diciendo, está negando todas estas otras maneras de vivir. Por ejemplo, ok, yo no creo en casarme. Está de poca madre, está bien, no te cases. Pero ¿por qué atacas a la gente que sí nos casamos? No, pero que ustedes, malditos blancos heterosexuales, cisgénero, el patriarcado y no sé qué. Y yo, ok, entiendo que yo represento una figura tradicionalmente opresiva, que tradicionalmente es dueño de los medios de producción, que tradicionalmente es dueño de todo y que tradicionalmente ha ejercido mal el poder. Cool. ¿Yo qué te hice? No, pero es que la gente como tú, ¿qué? La gente con mi envase, con cómo me veo, la gente que te juzgaba a ti por tu envase, por cómo te ves, por cómo te comportas, por cómo amas. Entonces, estando del otro lado, estás haciendo básicamente lo mismo. Me estás juzgando por cómo me veo, por cómo me identifico al vivir, por cómo amo, por cómo formo una familia. Entonces, finalmente, si tú hubieras nacido hace 200 años, hubieras sido ese macho pecho peludo que le pega a la mujer y que tiene 2 familias. Simplemente naciste en un momento donde estaba de moda andar con falda y tacones, con las piernas peludas y con bigote, y eso ya te hace sentir mejor persona. Hace 100 años te hubieras sentido mejor persona andando en un pick-up bien botado y con sombrero y barba de candado y no sé cuántas otras cuestiones que finalmente solo son un envase. La gente que se deja la barba de candado, pues de seguro en su mejor estado de conciencia, eso es lo que ellos entienden por bien hecho. Y a lo mejor un día se la quitan, y a lo mejor un día se dejan toda la barba, el bigote o nada. Y es tan tonto como te dejas o no te dejas el pelo de la cara. Y el elegir quitárselo es lo mismo. Y el elegir andar en falda o en pantalón es lo mismo. Y hay un montón de lo mismos donde al final solo nos estamos peleando con los envases. Simplemente es otra pelea política. Si es una pelea desde la igualdad y el amor, desde la comprensión, desde el no abuso, la entiendo perfecto, la comparto y está bien desde cualquier punto que lo tengas, político, religioso, el vestir, de tu identidad con tu familia, de cómo formas estructuras familiares, de cómo está tu identidad, tus emociones, tu identidad sexual o cualquier cosa que tú tengas que luchar por o que esté complicado para ti vivir por. Eso sí lo entiendo, eso sí lo entiendo en un pensar como humanidad, en un pensar en la otredad, en un vivir con el otro, en vivir en sociedad, en vivir en grupos. Esa parte me parece fácilmente empática y comparable con otras. Es decir, por más que tú odies al que tiene una camisa de fútbol distinta a la tuya, pues a los dos les gusta el fútbol. Y si a mí me gusta estar casado y tener la familia queretana, panista, tradicional, y no le estoy haciendo, y aquí subrayando que no le esté haciendo daño a nadie,
pues esa es una manera digna de vivir. Y si a ti te gusta absolutamente todo lo contrario y ninguno le hace daño a nadie, pues es un idealismo, pues casi casi de las épocas del Renacimiento, donde en el mejor de los casos nos dejamos vivir en paz unos a otros. Lo que está mal, y lo podemos ver en cuestiones de religión, o sea, ¿cuántas veces tú ya tienes resuelta tu cuota espiritual? Tú ya eliges vivir tu espiritual, tu ser espiritual de tal o cual manera, y estás en tu casa un domingo sin hacerle daño a nadie y llega alguien a tocarte, a quererte convertir a otra religión. Llega una persona de una religión proselitista que, y aquí sí es bien complicado hablar de eso, que en su mejor estado de conciencia y en su lenguaje con Dios y en la manera en la que ellos viven su religión, porque finalmente podremos ver todas las religiones como lenguajes, formas y reglamentos para acercarse, para tener una relación divina. Entonces, en su constructo de relaciones, de reglas, perdón, y constructo religioso, a ellos se les dice que tienen que ser proselitistas, que tienen que salir a evangelizar, a traer la buena nueva, a predicar, a dar palabra, etcétera, etcétera. Entonces, en su mejor estado de conciencia, perdón, iba a estornudar, no le hice el fucha a lo que estaba diciendo. En su mejor estado de conciencia, eso es a lo que ellos están destinados o lo que se les dicta, lo que se les exhorta a hacer. Finalmente puede ser molesto para mí, puedo elegir no abrir la puerta, pero esa misma acción, tu mejor estado de conciencia, siendo los de un lado del espectro, los del otro lado del espectro, nos pueden llevar a mucho conflicto, nos pueden llevar a hacernos daño muchísimo más del que ya ha pasado unos a los otros. O sea, si solo nos estamos enfocando en los envases, estemos del lado de la recta que estemos. Y aquí me gusta mucho este ejercicio, basado en una película hindú, pero intenta explicarle esta situación a un alienígena. O sea, pongamos una alienígena de tercera dimensión, ya no nos metamos en cuarta, quinta, sexta o cuanta cosa de dimensiones, pero pensémosle en una alienígena de tercera dimensión, un ser humanoide de otra galaxia que un día vino acá, está haciendo un turismo ahí, ya le regalaste una camisa hawaiana y unas chanclitas, e intentas explicarle la sociedad y le explicas, no, pues estos son nuestros autos, que no sé qué, pues se parecen a las naves, eso sí lo entiendo, estas son nuestras casas, esto es nuestro no sé qué, y le vas explicando toda la sociedad. Hay muchas cosas que si esa sociedad es un espejo quizá de nosotros un poco más avanzado, pues muy fáciles de entender. Los autos, el vestir, las estaciones, la agricultura, la comida enlatada, todas esas cuestiones yo creo que serían sencillas de explicárselas a un alienígena. Pero imagínate cuando lleguemos a las causas sociales, a nuestras estructuras políticas, cuando le estemos explicando, oye, pero a ver, voy pasando y están marchando estos, oye, ¿por qué están marchando? No, pues están marchando por la opresión. Ok, está toda madre. ¿Qué representa la opresión? No, pues por muchos años se les ha juzgado por sus posturas en cuanto a cómo vivir el amor, en cuanto a cómo vivir la identidad sexual, en cuanto a cómo vivir y N cantidad de cosas que han sido difíciles para muchas personas a lo largo de los siglos. Entonces le explicas todo eso y el alien va a estar, ok, están luchando para que los dejen ser iguales y no sé qué, ok. Y lo empiezas a llevar a lugares y empieza a ver cómo la gente viste y no sé qué, y lo traes al bendito mundo de las redes sociales. Y está ahí viendo a unos discutiendo en una u otra red social, tirándose los unos a los otros. Oye, y estos chavos ahí con barba y pelos en las piernas, ¿por qué se están quejando? No, pues se están quejando porque no los dejan ser como son. Ok, no, pues sí, como los de la marcha, ¿no? Que no los dejan ser como son. Ok, ¿y quién no los deja ser como son? No, pues aquellos vatos de botas y sombrero. Ok, ¿y qué les están haciendo? No, pues nada. Ok, entonces ¿cómo los están molestando? No, pues es que a estos vatos les molesta que estos no sean como ellos. Entonces, pues el alienígena se va a quedar. Entonces ellos son los nuevos opresores como se veían estos hace 200 años. Simplemente se cambiaron de uniforme, de identidades, de manera de vivir, de manera de amar. Entonces, ¿cómo se va a cambiar? ¿Qué nos diría el alienígena? ¿Qué pensaría? Y ojo, no le quiero endilgar. Y es muy difícil tener esta conversación sin colgar estereotipos, sin hablar de arquetipos, pero los unos y los otros tienen gente buena y tienen gente mala. Los unos y los otros tienen gente estúpida y lo que le sigue y tienen gente brillante. Entonces en todo ese espectro en el medio obtendremos a gente muy radical y obtendremos a gente muy mesurada y gente muy en el centro y gente muy sabia y gente muy tonta y gente muy no sé qué. Entonces en todo este ir y venir, y algo que me encantaría subrayar en esta conversación es que no nos quedemos
con lo que hacen una bola de tontos. O sea, si los de acá están tontos, una pequeña parte que quiero pensar, o sea, de verdad quiero pensar que sea la minoría, si esa pequeña parte son unos tontos, pues no juzguemos a todo el grupo que se viste como ellos, o que se casa como ellos, o que tiene hijos como ellos, por una bola de tontos. Y si del otro lado tampoco pensemos que esa gente no piensa, y que esa gente no ama, y que esa gente no vive, y que esa gente no sé qué, porque en su grupo, en las personas que se visten así, que aman así, que viven de tal o cual manera, pues hay gente pensante, hay gente muy preparada, hay gente que ha ido a las mejores universidades, que está presidiendo negocios, hay gente muy versada, hay gente que está en redes sociales de manera pública, hay gente que no, o sea, en todos los grupos, y esto es muy segregario, o sea, decir los de acá contra los de acá, o sea, así están las dos guerras activas, las 7 guerras activas en el mundo que hay ahorita, o sea, si los terminamos segregando aquí, que insisto, esto es nada más un ejemplo de una conversación para poder partir de algún punto, pero finalmente en esta conversación se partió diciendo que hay un espectro. Y en ese espectro no es que aquí están unos y esta es la colonia que sigue y esta es la colonia que sigue y la que sigue y la que sigue y la que sigue. O sea, en mi colonia, en el mejor de los casos, hay de todos. Y en la colonia más millonaria también, y en la más pobre también, y en todos los trabajos también. Entonces estamos mezclados unos con otros y somos grupos sociales mucho más complejos que los unos y los otros, que los A y los B, que los blancos y los rojos. Estamos todos mezclados con otros y podemos ser amigos unos de los otros, familiares unos de los otros, parejas unos de los otros. Entonces, ¿por qué estar peleados y por qué pensar que la cultura woke y que la mente abierta y que más open mind y que no sé qué? O sea, eso simplemente si nos queremos segregar para partir de algún punto y tener una conversación, eso es otro momento, es otra parte de la recta. Pero, y eso nos ha hecho en muchos trabajos, si nos podemos considerar a los menores de 30 años como la nueva escuela y podemos considerar a lo mejor a mayores de 40 la vieja escuela, pues sería tan tonto como que la nueva escuela echa a la basura todo lo de la vieja escuela. Voy a tomar el ejemplo sin ponerme técnico del cine. Yo me dedico al cine. Entonces, en términos del cine, si, por ejemplo, voy a enseñar los calzones en este sentido. Yo creo ahorita que un momento muy interesante para que yo, Eleazar Vilo, me pusiera a hacer cine es que yo junte 50, 100 mil pesos o la cantidad que sea y me ponga a hacer una película. Y con la cámara que grabo los videos o pido una cámara prestada o lo que sea, y yo me ponga a hacer cosas basadas en un buen guión, en el mejor de los casos que me salga un buen guión, y tener buenos actores. Ver cómo le hago, cómo resuelvo locaciones, cómo comemos, a dónde vamos, cómo le hacemos y clavarnos en eso. O sea, porque las cámaras baratas son tan buenas que pues ya no es molesto como antes el ver una cámara de mala calidad. En el tema de los micrófonos igual, es tan barato que ya puedes tener un buen sonido, y es decir, que cuestiones tan banales como lo técnico, como los frascos, como las envolturas, los colores políticos que tanto hemos dicho en este capítulo, no nos distraigan de, en el mejor de los casos, una buena historia. Y yo puedo hacer eso y puedo decir, no, sí, este es mi cine y supongamos, vámonos, sígueme el viaje como en este alienígena que te planteaba. Y ya, ok, a mi película le va bien y no sé qué, y la subo a YouTube y tengo vistas y me ofrecen contratos y puedo hacer la otra y tengo patrocinios y lo que sea. Y ya la que sigue, en lugar de 50 mil pesos, ya la hago con 5 millones o lo que sea. Entonces a lo mejor yo me emborracho de poder y digo, no, pero todas las... Bueno, no se ven, pero de aquí para arriba tengo todas mis películas. Entonces yo le puedo empezar a tirar a todo mundo, y a los mexicanos, y a los europeos, y a los gringos, y a esos malditos viejos, misóginos y machistas, y a esos tontos europeos, y puedo tirarles a todos y mandar a la basura todo lo que de alguna manera me formó. Si bien yo no conocí a Bergman, a Truffaut, a Gabaldón o al que fuese, finalmente, es más, incluso aunque yo no haya visto ni una película de ellos y no supiese ni su nombre, pues ellos cinematográficamente criaron a otros, que crearon a otros, que crearon a otros, que me crearon a mí cinematográficamente. O sea, yo no puedo quitar de mi persona pensando solamente en mi oficio, olvidándome un poquito de la reflexión que estamos haciendo de la sociedad, de los grupos y de ser open mind. Yo no me puedo quitar así de fácil todo lo que me conformó. O sea, puedo decir, reniego de ello y yo no voy a hacer cine como ellos y siempre voy a hacer lo que quepa en un carro, ese es mi crew y etcétera. Puede ser una postura que tome, pero finalmente eso no sería ni el primero ni el único que hiciera algo por el estilo, y yo leí libros de esos autores y yo vi películas de ellos y fui alimentado por estructuras que ya existen de streaming y fui alimentado por las estructuras de los cines del sitio donde crecí, y particularmente yo que me dedico a
pues tengo influencias de la gente que me rodea, de muchísima gente. He tenido directamente maestros que yo soy el asistente de tal persona, entonces naturalmente tengo cosas de esa persona, o simplemente, incluso aunque yo no esté de acuerdo con lo que hayan hecho mis maestros, pues yo me quedo, no, pues mi maestro tal, de teatro, de cine, de cámara, de lo que sea, pues me enseñó lo que yo no quiero hacer. Ese mostrarte el que no quieres ser y lo que no quieres hacer, también es un maestro de vida. Y si nos vamos a circunstancias últimas, ya independientemente, incluso aunque sean personas, ya no digamos que tan sencillamente hicieron mal una película, sino que sean personas que de veras hayan hecho daño, en su mejor estado de conciencia, ellos estaban haciendo lo correcto. Y no estoy diciendo que esté mal, que esté bien, perdón, el incurrir en las peores atrocidades de la humanidad y que haya que discriminar y que haya que ser violentos los unos con los otros. Tampoco estoy invitando a lo contrario, tampoco estoy invitando a ser tibios y a ser débiles y a ser dejados por ni una ni la otra. Pero sea cual sea la persona en su mejor estado de conciencia, está ejerciendo lo mejor. Si acá abajo alguien no terminó de ver el video y dijo, maldito blanco privilegiado, lo odio, estás tonto, y me comenta cosas de odio y le da dislike o lo que sea, pues en su mejor estado de conciencia eso es lo que tiene que hacer. Su mejor estado de conciencia no le alcanza, por ejemplo, para ver el video completo. Su mejor estado de conciencia no le alcanza para ver un orador de izquierda y un orador de derecha, para él tener su propia opinión. No se trata de creerle ni a uno ni al otro. Se trata de ver qué es lo que dice, qué propuestas tiene, qué propuestas políticas tiene, cuál es su contexto, de dónde viene, por qué está hablando desde eso. Porque a lo mejor no puedes creer en lo que yo tenga que decirte, y esto aplica no solo para mí, si me estás escuchando en este momento, aplica para los negocios y para cualquier sitio. Uno puede basarse en si confiar en alguien o no, basado en sus circunstancias, no tanto en lo que te dice, porque las palabras las podemos cambiar, las podemos retorcer, podemos hacer un montón de cosas con ellas, pero lo que no podemos cambiar son las circunstancias. Y una persona que está hablando desde mucho dolor, pues le es muy difícil a lo mejor pensar que los que vinieron antes se hicieron tanto daño, pues no lo hicieron en mal rollo, lo hicieron con los valores de la época. O sea, es muy difícil para mí juzgar a los rusos de hace 20 años, porque yo no soy ruso, porque yo no hablo ruso, porque mi manera de entender el mundo es occidental, es mexicana, es en español. Entonces está muy difícil que yo juzgue al Estados Unidos colonial, porque no nací en Estados Unidos, porque nunca he vivido en Estados Unidos. Conozco el país, hablo el idioma, pero no puedo entenderlo desde mis valores. O sea, hay algo tan cercano, tan cerca como Estados Unidos y México. Entonces es muy difícil que entendamos al otro, pero me parece que por lo menos deberíamos intentarlo. Y podemos estar seguros de muy pocas cosas. O sea, en términos históricos, ya de historia de humanidad, hay hechos y hay opiniones. O sea, hay hechos, una guerra pasó, eso es un hecho. La batalla de tal pasó, un edificio se cayó tal día, esos son hechos. Pero si yo opino que tal, que los malditos estos, los malditos aquellos, pues eso ya es una opinión. Y si yo pienso que los pobrecitos estos, también es una opinión. Y si yo pienso, que los maestros, es una opinión. Entonces, partiendo de los hechos, yo llegué a un mundo que ya existía, gracias a otros. Existían ciertos valores occidentales, mexicanos, blancos, heterosexuales, del patriarcado, si tú quieres. Eran los valores que existían. Pero existía por lo menos una escala de valores. La mejor, muy discutible, pero existía una escala de valores. Y existía una industria cinematográfica en México. Y ya había libros de cine, y había escuelas, y había películas. Y por muy poco dinero podías ver exhibiciones, charlas, pláticas, masterclass. YouTube ya había mucha información de muchos cineastas, ya había detrás de cámaras, ya gracias a los que vinieron antes y a esos malditos blancos de bla, 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 existían las cámaras baratas con las que puedo hacer este programa, y existían libros baratos y micrófonos baratos, libreros baratos, cualquier cosa, por los que vinieron antes. Por lo que ellos hicieron desde su mejor estado de conciencia, pensando que los valores de la época eran los importantes. Los valores de la época de guerra pues eran muy diferentes a los de la época de emprender, y a los de la época de reflexionar, y a los de la época de ser open mind, y a los de tal y tal y tal. Entonces es muy difícil entender los valores de otra época con los valores de una época muy distinta, la época en la que nacimos, criticando una época que no vivimos, criticando a personas que fueron creados, en el caso de México, y lo he dicho mucho, por personas que pelearon en la revolución, que fueron sobrevivientes de la revolución.
y que era todo muy diferente y que los símbolos de la masculinidad eran agarrarte a madrazos afuera de la secundaria, eran no dejarse, eran mantener la palabra, eran levantarse para ir al trabajo, eran era otra escala de valores, eran otras cuestiones de importancia, era otra situación geográfica, pero finalmente todo lo que tenemos, una economía jodida, una política jodida, una industria del cine jodida y todo para el perro, existe gracias a los que estuvieron antes. Y quién sabe qué decisiones habríamos tomado nosotros. Sí, oye, que la bolsa de valores está muy mal y tú sabes lo que es la bolsa de valores, estás involucrado en la economía, que la economía la dejaron muy mal, las circunstancias bursátiles están muy mal. Bueno, por lo menos siguen existiendo. A lo mejor si nosotros hubiéramos venido antes, gracias a nosotros, no existirían. Y eso y es muy difícil, yo sé que es muy difícil de comprobar, es muy difícil de saber, es muy difícil de correr simuladores y demás. Pero el solo hecho de que te hagas estas preguntas, y no las preguntas que yo me estoy haciendo, tus preguntas, tus propias preguntas, pues te van a dar una opinión propia. Se dice mucho, a mí me gusta mucho leer libros de técnica teatral, de dirección, y pues se critican muchos unos a otros, pero una cosa muy interesante que dice Luis de Tavira, le preguntaba un día por Eugenio Barba y por el Odín, y decía, bueno, lo que sí tiene el Odín es un método, una manera de vivir propia, distinta a todos los que han venido antes y a los que están ahora. Y Descartes pasaba lo mismo, pasó no sé cuántos años estudiando filosofía, cuando de repente pues se quedó así de, bueno, yo no puedo validar a todos ellos porque no lo pensé yo. Digo, lo parafraseé muy mal, pero básicamente la reflexión de Descartes va por ahí, que él tenía que pensar por sí mismo, no clavarse con las reflexiones. Y él había leído quizá lo mejor de lo mejor. Y nosotros nos enganchamos por pelearnos con lo peor de lo que vino antes, que nos conformó a nosotros. O sea, habría que checar esos traumas y ese odio. Y lo digo con la mejor de las intenciones y con el mayor respeto posible. O sea, hay que tomar todo eso que nos está destruyendo, que nos genera tanto odio, para hacer otra reflexión. La mía, no la mía. Esta es mi reflexión, es mi espacio, son las preguntas que yo me hice, pero no estoy cerrado a las preguntas de los otros, ni de estos, ni de aquellos, ni de nadie del espectro, ni estoy cerrado a las preguntas de mi generación. Yo he vivido muchos de los valores de mi generación porque pertenezco a mi generación, y he vivido muchos de los valores de la generación anterior porque he convivido mucho con la otra generación, porque me han platicado, porque he intentado ponerme en sus zapatos. Me ha salido, quién sabe, pero por lo menos me he hecho las preguntas, y eso ya es importante, ya es un hacer el pensar. Muchas gracias por estar aquí en este espacio de Hacer el Pensar. Ya le tengo que correr porque está a punto de cortarse la grabadora. Me encuentras en todas las redes sociales como Eleazar Viló, Eleazar con Z, Viló con B la B mental, tilde en la O. Esta fue la última intervención del año. Feliz año, que estés muy bien. Te deseo lo mejor. Nos vemos el 7 de enero. Chao, chao. Gracias.